Los cuerpos de las guitarras se suelen hacer de caoba, álamo o arce. Maderas ligeras que son lo bastante flexibles para producir el equilibrio entre vibraciones agudas, intermedias y graves. Primero, se cierra una tabla de madera y se corta en diferentes anchos. Se cepillan las piezas para darle un grosor específico, normalmente entre 5 y 10 centímetros. Después, se les asignan un número identificativo. La madera húmeda tiende a combarse, así que las piezas pasan a una sala de secado hasta que su nivel de humedad se reduce a menos del 6%, un proceso que dura 2 meses. Cuando la madera está seca, las piezas se encolan y se sujetan con abrazaderas. La cola tiene base de agua, de modo que las piezas tienen que volver a la sala de secado otros 2 meses. Una vez lista, pasa a un mecanismo de sujeción. Después, una máquina cortadora guiada por ordenador usa 8 brocas diferentes, una tras otra, para tallar gradualmente la forma del cuerpo. Este es un modelo semiacústico, así que el cuerpo tiene algunas partes huecas. Se utiliza una lija fina para igualar la superficie y se trabaja el canto con un ángulo de 45 grados usando una cuchilla de acero inoxidable. Después se lija de nuevo. En este punto, las piezas redondas de metal que sujetan los tornillos que unen el cuerpo al mástil ya han sido insertadas. Para hacer el mástil, se corta en dos la caoba o el arce utilizando una sierra de diamante para un corte perfecto. A continuación, encolan una chapa de arce de 1,27 milímetros de grosor a una de las piezas. Será la superficie frontal del mástil. Voltean la pieza y la pegan a la otra. Voltearla invierte el grano de la madera. Esto refuerza el mástil y le permite soportar la tensión de las cuerdas de la guitarra. La chapa de arce desaparece y se refuerza la unión. Los componentes se presionan en un tornillo de banco durante 3 horas hasta que estén bien pegados. Una máquina cortadora guiada por ordenador da su forma al mástil y abre un surco en el medio para una barra de aluminio llamada alma. Cuando el mástil se dobla por la tensión generada por las cuerdas, se puede enderezar ajustando el extremo saliente del alma. A continuación, el diapasón. Está hecho de arce, ébano o palisandro. Una vez pegado el diapasón sobre el alma, se coloca el mástil en una prensa de vacío. La prensa elimina todo el aire y comprime los componentes para crear una unidad sólida. Cuando la cola se seca, el mástil pasa a una máquina de tallado guiada por ordenador. Sus 12 cabezas cortadoras diferentes terminan de darle forma. A continuación, una sierra de 22 hojas corta simultáneamente ranuras muy precisas para las 22 varillas del traste, los resaltos de metal del diapasón. Un operario redondea y alisa la parte trasera del mástil contra una lijadora. Después, instala las varillas del traste. Las varillas están hechas de níquel y plomo. Tienen dientes en la base que se agarran a la madera. Finalmente, los laterales del mástil se trabajan con una lijadora de banda. Así se elimina la parte sobrante de las varillas y se redondean los bordes. Volvemos de nuevo al cuerpo. Un operario lo coloca en una impresora de serigrafía para ponerle el nombre de la empresa. La tinta se seca en unos segundos bajo la luz ultravioleta. Tras aplicar un sellador para bloquear los poros de la madera, se aplican hasta 22 capas de barniz y laca. Esto protege la madera y le da un acabado brillante y atractivo. Ahora, la parte mecánica. Una guitarra eléctrica funciona así. Un imán y una bobina que se denominan pastilla funcionan como un mini micrófono. Recogen las vibraciones de sonido de las cuerdas y las envían a un amplificador que a su vez las envía a un altavoz
que emite el sonido propio de cada marca de guitarras. Tras someterla al tratamiento durante 6 meses, la madera pintada y lacada se lija. A continuación, se pule hasta que la superficie está tan brillante que produce un acabado de espejo. Después la abrillantan con cera. Si los trastes no están nivelados, la guitarra zumbará. Así que los operarios colorean la parte superior de cada traste con un rotulador y después lijan el diapasón. La tinta desaparece de los trastes que estén más altos que el resto y han de ser limados. Pero el limado aplasta los bordes de los trastes, así que los operarios los redondean con una lima curva especial. Después, con un papel de lija muy fino, se pulen las marcas del limado. El diapasón se limpia con aceite mineral, que además nutre el palisandro para que no se seque y se agriete. A continuación, se utiliza una llave Allen para enderezar el mástil. Este calibrador mide la curvatura. Cuando la aguja marca 0, el mástil está completamente recto. Después, las 6 clavijas de afinación, una para cada cuerda. Dependiendo del modelo, estas clavijas de acero se bañan en oro, níquel o se pintan de negro. Con un calibrador digital, se toman las medidas antes de colocar una estrecha pieza de hueso o plástico que separa las cuerdas. Si no está colocada en la posición correcta, no se podrá afinar y las cuerdas zumbarán. Se une el mástil al cuerpo. Y ahora, los componentes electrónicos. Primero, los operarios sueldan los potenciómetros de control para el volumen y para el tono del selector de pastillas. Una de las pastillas irá justo encima del puente. La pastilla tiene un imán y una bobina de alambre para cada cuerda. Las guitarras eléctricas estándar no tienen pastilla en el puente, pero este modelo lleva una, para que el instrumento pueda sonar tan bien como una guitarra acústica. Se hacen unos agujeros para instalar el puente utilizando una plantilla como guía. El puente va sujeto por tornillos. A continuación, se instala la pastilla del puente encima de este y las pastillas del cuerpo y del mástil entre este último y el puente. Después se instalan el trémolo, una serie de muelles de acero activados por una palanca que modifican la tensión de las cuerdas. El músico utiliza el trémolo para crear un efecto de vibración. A continuación, se colocan los potenciómetros del volumen y el tono, situados en la parte trasera y que se sujetan con una tuerca. Después, el selector de pastillas. También se instala en la parte frontal del instrumento desde la parte trasera. A continuación, se coloca el último componente electrónico, un jack para el cable que va al amplificador. Ahora se comprueba cada pastilla. Llegó el momento de poner las cuerdas. Las cuerdas se insertan pasándolas a la parte frontal desde atrás, a través del puente. A continuación se enrollan sobre las clavijas de afinación con un taladro con un adaptador especial. Después se lleva la guitarra a una cabina insonorizada para afinarla con ayuda de un afinador digital. Y al fin llegó el momento de probar cómo suena.